Y pasamos ahora la palabra a José Alberto Molina Tijeras, que nos va a presentar su trabajo sobre Lactobacillus fermentus ses 5716, ameliorate high-fat diet-induced obesity in mice through modulation of gut microbiota dysbiosis. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí, sí, se oye bien. Bienvenido y gracias por adelantar tu charla. Perfecto. Pues muchas gracias primero por permitir presentar mi trabajo. Bueno, yo en primer lugar voy a hacer una breve introducción de la obesidad, y es que en los últimos años la prevalencia global de sobrepeso y obesidad ha incrementado considerablemente, hasta tal punto que algunos países ya constan con un 40% de su población con obesidad. La Organización Mundial de la Salud define la obesidad como una acumulación excesiva de grasa que presenta un riesgo para la salud. La obesidad se define como una enfermedad compleja y multifactorial que se produce por un desequilibrio entre la energía ingerida y la energía gastada. Es decir, existe un exceso de energía que se acumula en el tejido adiposo en forma de grasa. De hecho, los adipocitos crecen tanto en tamaño como en número, generando una alteración en el tejido adiposo que posteriormente deriva en una inflamación crónica de bajo grado. Además, la obesidad se asocia con la aparición de diversas complicaciones metabólicas y funcionales que incluyen la dislipidemia, la intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina, una hipertensión y posteriormente enfermedad cardiovascular y una alteración de la barrera intestinal, que posteriormente agrava aún más el proceso de la enfermedad. En los últimos años, la microbiota intestinal ha recibido especial atención debido a que su alteración participa en el desarrollo de enfermedades metabólicas, como es el caso de la obesidad. De hecho, en pacientes obesos se ha descrito que existe un estado de disbiosis o alteración en la composición y o función de la microbiota. Por tanto, se sitúa la microbiota como una diana terapéutica en la cual su modulación puede prevenir el desarrollo de este tipo de enfermedades. Para ello, una de las posibilidades es el empleo de probióticos, que se definen como microorganismos vivos que ejercen un beneficio para la salud del huésped administrado en cantidad adecuada. Y entre sus funciones encontramos la mejora de la función gastrointestinal, la estimulación del sistema inmune, etc. Por tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de una cepa de Lactobacillus fermentum en un modelo de obesidad inducida por dieta en ratones y evaluar sus posibles mecanismos involucrados en los efectos beneficiosos. Para ello se utilizaron ratones de la cepa C57 que se dividieron en 3 grupos experimentales: un grupo control que recibió una dieta control, una dieta estándar, y 2 grupos que recibieron una dieta rica en grasa, el cual el 60% del aporte calórico proviene de grasas animales. Uno de estos grupos que recibió dieta rica en grasa recibió el tratamiento con el probiótico. El ensayo duró 11 semanas y se midió regularmente tanto el peso como la ingesta de comida y bebida, y luego a la hora del sacrificio se llevaron a cabo determinaciones plasmáticas, se tomaron muestras de colon y tejido adiposo para expresión génica y se llevó a cabo el análisis de la microbiota en los contenidos intestinales. Bueno, en cuanto a los resultados, pues como era de esperar, aquellos ratones que recibieron una dieta rica en grasa incrementaron de peso, su incremento de peso fue mucho mayor que aquellos ratones que recibieron una dieta control. Sin embargo, el tratamiento con el probiótico Lactobacillus fermentum consiguió reducir esta ganancia de peso a partir de la 6ª semana de tratamiento. Esto se tradujo en una mejora de la tolerancia a la glucosa, que, como he comentado antes, es una de las complicaciones que se asocia a esta enfermedad por parte del tratamiento. Además, el probiótico consiguió también reducir los depósitos de grasa y a nivel histológico consiguió reducir el tamaño del adipocito en el tejido adiposo. Esto se tradujo en una mejora del perfil lipídico, tanto en el colesterol LD, en el ratio colesterol LDL-HDL, así como el contenido de triglicéridos plasmáticos. De forma similar, en el perfil glucídico, el probiótico consiguió reducir los niveles plasmáticos de glucosa, que se tradujo en una mejora en la resistencia a la insulina dado por el índice OMA-IR. Si recordamos un poco, la principal función de la insulina es regular los niveles plasmáticos de glucosa. Una vez que la insulina se une a su receptor,
desencadena una cascada de señalización que promueve la translocación de su principal receptor, el GLUT4, en la membrana plasmática. Sin embargo, en la obesidad existe una resistencia a la insulina que provoca que la expresión y la translocación de este receptor se vea inhibida. De hecho, nosotros comprobamos que los ratones obesos mostraban una disminución de la expresión de este receptor GLUT4 en el tejido adiposo y que con el tratamiento se consiguió contrarrestar. Además, se ha descrito que la expansión del tejido adiposo promueve la infiltración de células y posteriormente la polarización de células inmunes desde un fenotipo antiinflamatorio hacia un fenotipo proinflamatorio, que posteriormente conlleva la liberación de ciertas citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa o la interleuquina 6. De forma similar, nosotros vimos un incremento de la expresión de estas citoquinas en el tejido adiposo en ratones obesos en comparación con aquellos ratones con dieta estándar, y que nuevamente con aquellos ratones tratados mostraron una disminución de esta expresión. Además, la expansión del tejido adiposo también promueve una alteración de las principales vías de liberación de adipoquina, como son la adiponectina y la leptina. La adiponectina se trata de una adipoquina antiinflamatoria y que participa en la regulación del apetito y el metabolismo, y promueve la sensibilidad a la insulina. Por el contrario, la leptina es una adipoquina proinflamatoria que participa en la activación de macrófagos y posterior de citoquinas proinflamatorias que generan la resistencia a la insulina. De nuevo, los ratones obesos mostraron una mayor expresión tanto de la leptina como una disminución de la adiponectina en tejido adiposo, y que esta se encontró contrarrestada en los ratones tratados con Lactobacillus fermentus. Como he comentado al principio, la microbiota juega un papel fundamental en el desarrollo de esta enfermedad, ya que encontramos una reducción tanto de la riqueza como de la diversidad bacteriana en pacientes obesos. De forma similar, nosotros cuando analizamos la alfa diversidad de estos ratones, encontramos que aquellos ratones obesos sin tratar presentaban una disminución de los principales índices de diversidad, como son el K1 y el índice de Shannon, y que en ratones tratados por el probiótico estos índices se encontraban contrarrestados. En cuanto a la beta diversidad, cuando llevamos a cabo el análisis principal de coordenadas, vimos que existía una clara diferencia entre ratones que recibieron una dieta rica en grasa y aquellos ratones controles, y que el tratamiento consiguió también modular la microbiota de estos ratones. Para profundizar aún más en estos cambios, llevamos a cabo el análisis filogenético, y de forma similar a lo que ocurre en pacientes obesos, encontramos que en ratones obesos pues, se producía una alteración del ratio firmicutes-bacteroidetes, es decir, presentaban un incremento de la proporción de firmicutes y una disminución de bacteroidetes, que no se encontraba en ratones tratados por el probiótico Lactobacillus fermentus. Estas diferencias también se observaron a nivel de clase, pero cabe destacar que a nivel de género encontramos algo muy característico, y es que el probiótico incrementó considerablemente la proporción de un género, del género Akkermansia. Este género está descrito como, se trata de un género que degrada mucinas intestinales, y que está descrito que su aparición está inversamente relacionada con el desarrollo de diabetes tipo 2 y obesidad. Y bueno, por último, destacar que la alteración de esta microbiota intestinal se asocia con una disminución de la expresión de proteínas de unión en el intestino, que promueve un aumento de la permeabilidad intestinal y la translocación de componentes bacterianos, entre los que se encuentra el lipopolisacárido. Este lipopolisacárido posteriormente es reconocido por su principal receptor, el TLR4, y desencadena en una endotoxemia metabólica. De hecho, nosotros observamos que los ratones obesos mostraron una disminución de proteínas de unión como la zonulaucluden 1, la ocludina o el factor 3-foil-3, y una disminución de la expresión de las mucinas. Esto conllevó a un aumento del LPS plasmático en estos ratones obesos en comparación con los que reciben una dieta control, y una mayor expresión del receptor TLR4 en el tejido adiposo.
Sin embargo, aquellos ratones que recibieron el probiótico Lactobacillus fermentum mostraron un aumento de la expresión de proteínas de unión y mucina, una disminución de este LPS plasmático y una disminución de la expresión del TLR4 en el tejido adiposo. Por tanto, como conclusiones, pues podemos decir que este probiótico Lactobacillus fermentum ejerce un efecto beneficioso contra la obesidad, reduciendo tanto la acumulación de grasa como el perfil glucídico y lipídico, que la administración del probiótico también también manifiesta una mejora en la inflamación asociada al tejido adiposo, que estos efectos se encuentran asociados con una restauración de la microbiota y que además la modulación de esta microbiota ejerce una mejora en la barrera intestinal, reduciendo así, por tanto, la endotoxemia metabólica asociada a la obesidad. Y ya por último, pues agradecer a mi grupo de investigación, el del profesor Julio Galvez, por este trabajo. Bueno, muchas gracias, José, por tu charla, muy interesante. Y tenemos una pregunta. Sí. Cuando disteis los probióticos, has comentado que un género bacteriano aumenta y estaba relacionado con las mucinas intestinales. ¿Habéis pensado en hacer alguna medición accesoria para confirmarlo? ¿El análisis del género o de las mucinas? Bueno, supongo que si es de las mucinas, sí se puede. Estamos pensando en hacer análisis o sea, de histología para ver la presencia de mucina en el tejido, en el tejido intestinal, para ver si existe una mayor expresión de estas mucinas. Vale. Entonces, ¿cuáles serían las perspectivas futuras de vuestro estudio? Bueno, pues en primer lugar también analizar el resto de órganos que se ven afectados en la enfermedad, que como he comentado, pues también participa la hipertensión. Entonces, analizar si también presenta efectos en este tipo de órganos y ya pues luego intentar trasladarlo a la clínica, si es posible. Vale. Entonces, pensáis que, claro, que se pueda aplicar también en humanos, donde igual la microbiota es muy diferente por alimentación diferente, ambiente diferente, y la lactobacillus puede funcionar de misma forma. Sí, creemos que sí. Vale, otra pregunta. ¿Os habéis propuesto estudiar si de alguna manera la microbiota también pudiera tener efecto no solo en barrera intestinal, sino conectando con otros sistemas, por ejemplo, cerebro, hipotálamo? Sí, de hecho, está descrito que la microbiota juega un papel muy importante en el desarrollo neuronal y del sistema nervioso, y sobre todo en enfermedades como inflamación intestinal, síndrome de colon irritable, pero no en obesidad, no lo hemos planteado, la verdad. Vale, bueno, te agradezco otra vez por tu charla y muchas gracias y enhorabuena Gracias. a ti.